Así que agradezco mucho su asistencia. Por respeto a nuestros invitados, bueno, pues vamos a empezar puntualmente. Y bueno, les recuerdo que nuestro seminario el día de hoy tenemos la participante, a la doctora María Lourdes Romo Aguilar. Bueno, ella nos viene a hablar acerca del cambio climático. Y bueno, pues recordemos que estos seminarios son en honor al doctor Cesario Landero Sánchez y bueno, pues tienen el fin de volverse un conversatorio en el cual la comunidad pues podamos escuchar de primera mano a los investigadores e investigadoras que se encuentran trabajando con temas relacionados a nuestro quehacer, que tiene que ver con el estudio y el manejo de los recursos naturales, con el desarrollo rural. Y bueno, pues el día de hoy estamos honrados de tener aquí a la doctora María de Lourdes, que el día de hoy su presentación se intitula México ante el cambio climático, resiliencia o resistencia. Me voy a permitir brevemente leer el resumen de nuestra invitada del día de hoy. La doctora María de Lourdes Romo Aguilar es geógrafa con maestría en Administración Integral del Ambiente por el COLEF CICESE y doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus áreas de especialidad son gestión y política urbano-ambiental en relación con la vulnerabilidad a riesgos hidrometeorológicos y cambio climático, ordenamiento ecológico territorial, así como planeación urbana y regional. Cuenta con diversas publicaciones sobre estos temas a nivel nacional e internacional y ha coordinado diversos proyectos de investigación a escala urbana, municipal, estatal, regional y nacional. Ella pertenece como nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues sin mayor preámbulo presentamos y dejamos la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Doctora, por favor, es todo suyo el escenario. La recibimos aquí desde Campus Veracruz, Colegio de Postgraduados. Y bueno, apago mi micrófono y cierro mi cámara. Queda el escenario todo suyo. Muchas gracias, Octavio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema. Yo ya he estado ahí en la Universidad de Veracruz, me encanta, por cierto, en diversas ocasiones. Entonces, pues me siento muy agradecida y muy honrada. Vamos a dar inicio entonces con el tema que nos trae aquí, el motivo para estar. Y ahorita sí voy a necesitar nada más, Octavio, que me indique si se ve todo bien, si hay un problema o algo, por favor me lo hace saber. Claro, aquí quedó la orden. Ok, ¿estoy compartiendo pantalla completa? Sí, ¿sí? Ya está su presentación. Ok, perfecto, muchas gracias. Damos inicio entonces. Bueno, el tema que les propuse cuando me invitaban a compartir sobre el cambio climático, yo les propuse y estuvieron de acuerdo, cosa que agradezco, hablar sobre México ante el cambio climático. Y yo planteo esta pregunta, ¿resiliencia o resistencia? Y ahorita les presento los elementos de esta pregunta y las respuestas que yo he encontrado, ¿no? ¿Cómo andamos en México ante el cambio climático? Para entrar en tema, me permito señalar algunos breves antecedentes de las discusiones sobre el tema del cambio climático. Estas inician aproximadamente en la década de los 70, cuando se empieza a hablar de degradación ambiental, amenaza de escasez de recursos, y se aceptó que todas las naciones somos responsables de ello, con sus obvias diferencias, ¿no? Casi 2 décadas después, aproximadamente en los 90, se coincidió en temas apremiantes en lo ambiental por evidencias como ondas de calor, sequías, pérdida de la biodiversidad, elevación en el nivel del mar, aumento de frecuencia e intensidad de tornados, huracanes, incendios forestales y sus impactos en la salud humana. O sea, esto ya era evidente, aunque me queda claro que todavía hay por ahí discusiones de algunas personajes relevantes, donde siguen insistiendo que el cambio climático no existe, ¿verdad?
que es una discusión, pero que realmente no existe. Sin embargo, en organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, en 1988 promovieron la creación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Seguramente ya han escuchado que nos hace el favor de acompañarnos en esta conversación sobre el IPCC, que periódicamente elabora reportes sobre las condiciones del cambio climático, sobre sus factores y sobre sus impactos. Bueno, esto surgió, este panel surge en 1988 a partir de que fue promovido por el NUMA y por la Organización Meteorológica Mundial. Y bueno, tenemos actualmente que el 90% del cambio climático es resultado de actividades antropogénicas y una relación entre el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, los llamados GEI, ¿no? Que más de alguno hemos escuchado. Y en esta discusión de cambio climático, además de la propia definición de cambio climático, encontramos conceptos como sostenibilidad y resiliencia. Bueno, respecto al cambio climático, el cambio climático, para dar una definición corta, concreta, que en lo personal me gusta y me parece muy clara, es la del IPCC y algo más del PEC. El cambio climático es la variación del estado de clima identificable en la variación del valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Este cambio puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos. Es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Tenemos también el otro concepto, ese también muy discutido y muy puesto, y se le pone como un adjetivo muy atractivo en la mayoría de proyectos o programas, inclusive de planes de desarrollo, el de sostenibilidad. Más allá de la discusión sobre si es sustentabilidad o sostenibilidad, aquí lo que me importa es el concepto, ¿sí? La definición de este término. Y la definición tiene que ver con la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y bienestar social. Es un proceso dinámico que garantiza la persistencia de sistemas naturales y humanos de forma equitativa. Y resiliencia, que es uno de los conceptos que yo utilizo desde el título de mi trabajo, resiliencia o resistencia, ¿no? Resiliencia, según el IPCC en 2014, es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Y bueno, ¿qué dice específicamente el IPCC sobre el cambio climático? Bueno, en su informe, bueno, en todos sus informes, de hecho, en el último también, el más reciente, dice que son los daños causados que los daños causados al planeta son irreversibles y la humanidad somos los responsables. La temperatura global seguirá aumentando, los hielos continuarán derritiéndose y el nivel del mar aumentará inevitablemente. ¿Cuáles son los indicadores entonces de cambio climático? Y los podemos apreciar no solo a nivel mundial, sino en nuestro propio país, en nuestras propias entidades federativas, en nuestro propio municipio y en nuestra propia ciudad. Evidentemente ha habido y sigue ocurriendo una temperatura media anual en la superficie que está incrementándose, el contenido calorífico de los océanos que definitivamente ha cambiado, el nivel y grado de concentración atmosférica de dióxido de carbono, el nivel medio mundial del mar, el cambio en la extensión o en la masa de la criosfera y la precipitación mundial.
Aquí quiero señalar una diferencia importante. No sé si aquí entre que nos acompañan hay expertos en meteorología y si es así, perfectamente esto soporta y ayuda o ya lo tienen mucho más claro que el general, la comunidad. General, es muy probable que confundamos o utilicemos términos como variabilidad o los elementos de la variabilidad como sinónimos del cambio climático. Y bueno, hay diferencias importantes entre variabilidad y cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su artículo 1, lo define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. O sea, de manera natural el clima presenta variabilidad y lo ha presentado toda la vida. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido variabilidad y esto es un proceso natural. Esta convención marco distingue entre cambio climático atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática la atribuye a causas naturales. Los científicos han encontrado evidencias de que el clima en el planeta está cambiando a un ritmo más acelerado de lo esperado y que nuestras actividades ligadas a la producción, extracción, asentamiento y consumo son la principal causa de este aceleramiento en el cambio. El mayor problema de un cambio acelerado en el clima es que nuestras sociedades no están preparadas, no estamos preparados para asumir los cambios que esto nos pueda traer, como el derretimiento de las masas glaciares, nevados que abastecen acueductos, los cambios en los ciclos de floración y fructificación de las plantas de cultivo, los ascensos en el nivel de los mares donde hay mucha población viviendo, mayor ocurrencia y fuerza en lluvias, sequías, huracanes, heladas y granizadas en áreas urbanas y rurales, entre muchos otros fenómenos que sin duda reducen nuestra calidad de vida. Aquí es un gráfico que a mí me gusta mucho, donde de manera muy sencilla y con definiciones muy sencillas nos hablan de las diferencias entre esta variabilidad, o sea, el tiempo meteorológico y el clima. Nada más voy a destacar algunos elementos de este esquema que es muy detallado, pero algunos elementos que son de interés para el tema que estamos discutiendo hoy. El tiempo meteorológico hoy es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Se describe por la temperatura, nubosidad, precipitación, brillo solar, viento, humedad y presión atmosférica. Es muy variable y difícil de pronosticar debido a que las condiciones atmosféricas están cambiando permanentemente. El clima es el promedio a largo plazo. Esto es importante, más de 30 años, ¿ok? Más de 30 años de las condiciones del tiempo meteorológico que un lugar ha experimentado. Hacer un promedio de datos de muchos años es menos variable que el tiempo y como se basa en el análisis de datos de días, meses y años, permite describir las condiciones atmosféricas predominantes en un lugar. El cambio es natural en todos los sistemas, ¿ok? El cambio en el clima en grandes periodos de tiempo no menores de 30 años. O sea, hablar de cambio climático son análisis sustentados en revisiones y análisis históricos, obviamente de más de 30 años. Bueno, y aquí ya los elementos de la gráfica nos habla de el cambio climático, de su origen humano y la variabilidad climática. Son los cambios de un año a otro o de una década a otra. Son las diferencias más significativas que quiero resaltar aquí. Y obviamente, tanto el cambio climático como la variabilidad, bueno, pues tienen impacto en nuestro sistema social, económico y ambiental. ¿Cuáles son respecto al cambio climático y la vulnerabilidad al cambio climático? ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, los componentes principales, y esto de acuerdo al IPCC, pero también están en nuestra Ley General de Cambio Climático, la vulnerabilidad se define como el grado en que los sistemas pueden verse afectados adversamente por el cambio climático.
dependiendo de si estos son capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los eventos externos. O sea que la vulnerabilidad no depende solamente de las condiciones climáticas, sino también de la capacidad de la sociedad para anticiparse, para enfrentar, para resistir y recuperarse de un determinado impacto. En lo particular, hay muchas definiciones de vulnerabilidad, hay muchas metodologías para analizar la vulnerabilidad, hay muchas propuestas de análisis de la vulnerabilidad. A mí como geógrafa y porque yo trabajo mucho con las cuestiones del territorio y la expresión territorial de la vulnerabilidad, ya sea en el país, ya sea en una entidad federativa, ya sea en un municipio o a nivel intraurbano, a mí en lo particular me gusta mucho y utilizo mucho más la propuesta del IPCC sobre la vulnerabilidad y sus componentes. El IPCC señala que la vulnerabilidad está en función del carácter, de la magnitud y de la velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. El IPCC identifica 3 componentes de la vulnerabilidad. Estos son exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa o capacidad de adaptación. Esa es la ecuación, vulnerabilidad igual a exposición más sensibilidad menos capacidad de adaptación. Y como exposición define las amenazas climáticas que afectan al objeto vulnerable, actual y futuro. Y en cuanto a sensibilidad, las condiciones susceptibles del objeto vulnerable y la capacidad adaptativa, las capacidades institucionales para atender los impactos potenciales del cambio climático. Bueno, y recientemente lo de capacidad institucional se amplió a otro tipo de capacidades. Y en relación, ya vimos la definición, la discusión, desde cuándo empieza la discusión sobre cambio climático, sus definiciones y la vulnerabilidad a cambio climático. En México, de manera particular, ¿qué es lo que tenemos o cuáles son las evidencias, me parece a mí, las más contundentes que hemos tenido respecto al cambio climático y sus impactos? Bueno, este es un gráfico que me parece bastante interesante, que nos muestra los 15 desastres originados en el medio natural que han sido más costosos entre 1999 y 2017. Las cifras, el tamaño de cada uno de los círculos o elipsoides es de acuerdo a su impacto en cuanto a su costo en millones de dólares. Y entonces tenemos desde ciclones tropicales, inundaciones, tormentas y sismos, que es lo más recurrente que ocurre en nuestro país. No significa que no ocurran muchos otros como deslaves, bueno, muchos otros, pero esto es específicamente en relación a este tipo de manifestaciones o de desastres. Y vemos que el más costoso fue en 2013 el de Manuel e Ingrid y en menor medida las otras que se muestran ahí, ¿sí? Inundaciones, etcétera. Entonces, bueno, esos son los desastres que más impacto han causado. ¿Y cómo estamos en nuestro país para atender o enfrentar o resistir o ser resilientes ante el impacto del cambio climático manifestado en riesgos, obviamente, y en desastres ocurridos y en otros tipos de consecuencias? ¿Cómo estamos? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para hacer frente a esto? Bueno, tenemos un sistema normativo con leyes específicas relacionadas con los temas del cambio climático y con el propio cambio climático. Tenemos también una serie de acuerdos internacionales firmados y comprometidos para atender los efectos del cambio climático y tratar de disminuir a manera preventiva
el continuo avance o el avance progresivo de este cambio climático, ¿no? ¿A qué nos hemos comprometido para lograr, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 13, que es Acción por el Clima? ¿Qué acuerdos internacionales hemos firmado? ¿Con qué herramientas normativas y financieras realmente se cuenta en el país? Bueno, uno de los acuerdos suscritos más recientes, donde hay compromisos específicos por parte de México, es el Acuerdo de París del año 2015, donde para reforzar la respuesta ante la amenaza del cambio climático, México como país acordamos buscar limitar el aumento de temperatura de la Tierra a menos de 1.5 grados centígrados. Nos comprometimos también a reducir el 22% de los GEI, de los gases de efecto invernadero, y el 51% de carbono negro, que las emisiones de GEI llegarían a su pico en 2026 y que de ahí empezarían a disminuir. Bueno, pues también nos comprometimos a generar 35% de energía de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030, así como disminuir a la mitad el número de municipios más vulnerables al cambio climático. Y yo creo que en estos momentos, cuando yo leí los compromisos, al igual que yo, estarán pensando, ya estamos en 2023, ¿alcanzaremos a generar 35% de energía de fuentes limpias para 2024? O sea, el próximo año prácticamente ya huele a Navidad. Vamos a lograr ese 35% de energía de fuentes limpias. ¿Cómo estamos realmente en el país? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha estado haciendo desde 2015 para el logro de este compromiso, ¿no? Y reducir el 43%, así como disminuir a la mitad el número de municipios más vulnerables. Bueno, vayamos haciendo cuentas. Yo creo que ya cada uno de nosotros individualmente estamos haciendo cuentas, ¿no? Y pensando qué programas, qué proyectos se han implementado en nuestro país, o al menos que yo conozca, para hacerse. Bueno, también el 21 de septiembre de 2016, el Senado mexicano ratificó este acuerdo suscrito por 195 países. Si el Senado mexicano lo ratificó normativamente, el país está obligado a su cumplimiento. Y esto, bueno, pues también se alinea con el marco de Sendai. El marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 plantea 4 prioridades, donde los estados con mayúscula, porque nos referimos al Estado nacional, deben adoptar medidas específicas a nivel local, nacional, regional y mundial. Estas medidas son la comprensión de los riesgos, la gobernanza del riesgo de desastres para su gestión, la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y la preparación para una respuesta eficaz en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la construcción. La gobernanza del riesgo, un concepto muy interesante que necesariamente implica la conjunción y la colaboración de los diferentes actores, ¿no? En lo social, en lo gubernamental, en lo privado y por supuesto en lo académico. Bueno, respecto a la normatividad, se cuenta con al menos 3 leyes de manera directa que se relacionan con el cambio climático, que son la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y la Ley de Protección Civil. Respecto a la de Protección Civil, se ha tratado de actualizar para integrar la gestión integral de riesgos de desastre, habiendo un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastre y Protección, aprobada por la Cámara de Diputados desde diciembre de 2020, que está congelada en la Cámara de Diputados. No ha sido aprobada por el Senado de la República y se trabajó también en otra propuesta que no ha llegado a los niveles de la Cámara de Diputados, y actualmente se está trabajando con una propuesta de la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, pero el tema es que no tenemos todavía esta ley, ¿no? En vigencia. Respecto a la Ley General de Cambio Climático, esta se publicó en 2012 y su última actualización es de mayo de 2022. Bueno, ahí se considera la adaptación.
La Ley de Transición Energética de 2015 mandata a la Secretaría de Energía, a la CENER, a fijar metas para una participación mínima de las energías limpias en la generación de energía eléctrica, 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. Tampoco se cumpliría el acuerdo de la CENER para la actualización de esta estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios de enero de 2020, que establece también para 2033 y 2050 las energías limpias generadas a casi 40% y 50% respectivamente con respecto a la energía eléctrica total. Por su parte, la Ley General de Protección Civil expedida en 2012, cuya última actualización es de 2021, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil, así como los diferentes sectores. Este es el marco normativo y estos son los acuerdos signados en relación con el cambio climático por parte de nuestro país. Pero, ¿qué pasa en el estado de Veracruz? O sea, ¿cómo está Veracruz respecto al tema del cambio climático? Bueno, no voy a entrar en detalles de territorio y población porque, bueno, eso ustedes lo conocen mejor que nadie, sus actividades económicas, la distribución de sus actividades económicas, donde la principal actividad económica, según que reporta INEGI, son las que tienen que ver con el sector terciario y sus principales productos. La población reportada para 2020, más de 8 millones de personas, y este es el grado de marginación por municipio distribuido a lo largo de la entidad federativa, a lo largo del estado de Veracruz. Ahora bien, para entrar en materia respecto al cambio climático, respecto a la declaratoria de desastres del estado de Veracruz, tenemos los diferentes periodos de ocurrencia de los desastres, los tipos de desastres y los municipios que han reportado esto, donde vemos que los principales tienen que ver con tormentas, con sequía, con inundación, con el ciclón tropical, con deslizamientos y granizadas, ¿no? Y fenómenos de tipo pluvial. Y los recursos asignados del FONDEM, cuando se podían asignar recursos del FONDEM, cuando el fideicomiso existía como tal, entre 1999 y 2018 en pesos, están distribuidos como se observa en esa gráfica, y los principales recursos fueron asignados en relación con los desastres originados por ciclones tropicales, en segundo lugar por tormentas. Bueno, ahí mostramos una gráfica de la categoría de ciclones tropicales que tocaron tierra en algún punto entre 1970 y 2021. Y en suma, en los últimos 50 años se han formado 830 ciclones tropicales, de los cuales 100 impactaron en algún punto de la costa del Golfo de México y Caribe. Específicamente entre 1970 y 2021 en Veracruz han impactado directamente 32 ciclones tropicales de diferentes categorías. Se están considerando solamente los ciclones que ingresaron al territorio continental, ¿ok? La declaratoria de desastres era la gráfica, mira que está más grande, se me olvidó que lo puse más grande por si no se veía, está ahí, y los periodos de ocurrencia. El clima histórico, ¿cómo ha sido, cómo se ha desarrollado históricamente el clima entre 1981 y 2010 en Veracruz? Bueno, la precipitación acumulada anual es de 1.745 milímetros, la promedio anual 145 milímetros y la temperatura media 24.1 grados centígrados. Estos datos climáticos describen el comportamiento del clima específicamente, como decíamos, de un lugar, su precipitación y su temperatura, que se pueden esperar normalmente en un año. Y también quise compartir con ustedes algunas gráficas de proyecciones de cambio climático, donde se usan diferentes modelos para presentar algunos escenarios, son diferentes modelos, pero los temas que quiero destacar aquí es que en cuanto a la vulnerabilidad del cambio climático en sus diferentes
impactos o áreas de impacto, por ejemplo, la vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico. Ahí se observa en colores más oscuros los municipios que tienen mayor vulnerabilidad de su producción forrajera ante el estrés hídrico, y según el modelo utilizado para este análisis de vulnerabilidad, el 69% de los municipios presentan un aumento de vulnerabilidad, utilizando uno de los modelos que se utilizan para analizar esta vulnerabilidad. Tenemos también la vulnerabilidad de la población al incremento en distribución del dengue. También hay en color oscuro los municipios que tienen mayor vulnerabilidad, siendo que el 62% de los municipios presentan incremento en su vulnerabilidad en cuanto al incremento en distribución del dengue. Otro tema importante para Veracruz es el tema de la vulnerabilidad de la ganadería extensiva por estrés hídrico, donde prácticamente el 98% de los municipios presentan un incremento de la vulnerabilidad, y ahí también en colores más oscuros los que presentan esta mayor vulnerabilidad. Y por otra parte tenemos la vulnerabilidad de la producción ganadera, también en colores más oscuros, señalando con el modelo que se usó que el 71% de los municipios presentan incremento. Ahora, respecto a los asentamientos humanos y los deslaves, aproximadamente el 60% de los municipios presentan también un aumento de vulnerabilidad, y ahí están los municipios que presentan este incremento. Y tenemos también la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a inundaciones, que según el modelo utilizado y el escenario proyectado, el 62% de los municipios presentan un aumento de vulnerabilidad a inundaciones. Estas son algunas de las proyecciones climáticas en las cuencas hidrológicas en Veracruz, y todas las proyecciones muestran incremento de la temperatura futura en los diferentes pisos altitudinales. O sea, todas las proyecciones, todos los modelos utilizados muestran incremento. También se observa en las proyecciones del nivel del mar un incremento estático del nivel del mar en las costas de Veracruz. Y bueno, ahí hay una proyección específica para el caso de Veracruz. Estas proyecciones se basan en las evaluaciones presentadas en el 6º informe de evaluación del IPCC. Y bueno, siguiendo con el tema de vulnerabilidad, les decía que hay muchas propuestas teóricas, metodológicas y de análisis de la vulnerabilidad. Varias de ellas hablan de vulnerabilidad o vulnerabilidades. ¿De qué estamos hablando? Independientemente de la propuesta de análisis o de la propuesta teórica y metodológica en la que cada uno de los interesados en el tema de vulnerabilidad se basen, hay un consenso en que hay temas que son innegables respecto a la vulnerabilidad. Uno de ellos es que la vulnerabilidad es un concepto complejo, es multidimensional, es multifactorial, es multiescalar, es multirelacional y es dinámico. No es una fotografía en el tiempo. Existen múltiples enfoques, criterios y variables para su evaluación. Ahorita en las gráficas que yo les mostraba, que son parte de los trabajos que INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha publicado, ese es desde un enfoque, desde un criterio y con variables muy específicas para ese enfoque. Pero existen, además de las características de la vulnerabilidad, cualquiera que sea su definición según la corriente teórica que nos apeguemos, hay elementos comunes en los diversos planteamientos de vulnerabilidad. Elementos comunes me refiero a variables que generalmente son retomadas en casi todos los estudios o análisis sobre vulnerabilidad. Una de ellas son las condiciones socioeconómicas de la población, otros son los temas de salud, lo de bienestar, lo de accesos a servicios y lo de recursos. Ahí señalo algunas de las referencias que utilizan estas variables o componentes de la vulnerabilidad.
Ahora bien, ¿qué nos dice el INEC respecto a Veracruz y la clasificación de municipios vulnerables? Bueno, nos muestra ahí a 2018 los que se identificaron como los municipios más vulnerables de Veracruz, donde hay un nivel de priorización para atenderlos de acuerdo a su vulnerabilidad, ¿sí? En primer nivel, el nivel de priorización, de acuerdo a nivel nacional, hay 1,448 municipios, de los cuales 95 municipios se encuentran en Veracruz. Respecto al segundo nivel de priorización a nivel nacional, hay 273 municipios con segundo nivel de priorización, o sea, para atención de temas de vulnerabilidad, de los cuales 6 municipios se encuentran en Veracruz. Respecto al tercer nivel, hay 83 municipios a nivel nacional y de esos 83, 2 están en Veracruz. O sea, estamos hablando ahí de, ¿cuántos son? 101, 103 municipios con atención prioritaria de primero, segundo y tercer nivel en Veracruz, observados como vulnerables. Respecto a las áreas naturales protegidas, el índice de cambio en estos por impacto del cambio climático, también ahí se observa el índice de cambio en las áreas naturales protegidas en Veracruz. Bueno, y ante este panorama, ante esta valoración de los impactos del cambio climático y los municipios más vulnerables en Veracruz por temas, por producción forrajera, en asentamientos humanos, por inundaciones, por deslaves, etcétera, etcétera, ¿con qué instrumentos cuenta Veracruz para hacer frente a estos efectos del cambio climático? Bueno, de acuerdo a lo reportado por gobierno, el Estado cuenta con 12 instrumentos en la materia de cambio climático y planeación territorial. Estos instrumentos de cambio climático es referido al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos de Cambio Climático, el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, el Fondo Ambiental Veracruzano. Respecto a las emisiones y calidad del aire, se habla del programa de gestión para mejorar la calidad del aire, inventario de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Y respecto al manejo de residuos sólidos, la ley número 847 en la materia y el programa estatal para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado. En cuanto a gestión territorial, se refiere el programa de ordenamiento ecológico, Atlas, peligros geológicos e hidrometeorológicos del Estado, planes o programas de desarrollo urbano y el reglamento de la ley que regula las construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz. ¿Qué son las oportunidades que observan por parte del actor gubernamental de colaboración entre Semarnat INEC con el Estado de Veracruz? Bueno, pues los próximos, bueno, no el próximo, sino los planes veracruzanos de desarrollo en temas muy específicos como política y gobierno, política económica y bienestar social. Y la colaboración Semarnat-INE identifican acciones como proporcionar asesoría técnica, incorporar temas de vulnerabilidad y adaptación en programas institucionales, aumentar la capacidad adaptativa, realizar evaluación de vulnerabilidad local, apoyar la conservación de ecosistemas y servicios ambientales, integrar la perspectiva de género y la justicia ambiental climática, asegurar en la valoración económica de los servicios ambientales, financiamiento climático e instrumentos económicos y diseñar los indicadores socioeconómicos y ambientales para el monitoreo y la evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático y las medidas de adaptación. Esto fue de manera particular en el estado de Veracruz y bueno, yo he hecho este análisis en otros estados como Chihuahua y Sonora y Baja California, nada más, no de todos los estados, pero en general en México, ¿cómo estamos ante estos diagnósticos? ¿Cómo estamos en México?
respecto al cumplimiento de compromisos firmados en el Acuerdo de París. Bueno, estamos valorados como en un estado crítico insuficiente. En un estado crítico insuficiente, de acuerdo con el Climate Action Tracker, que es muy interesante esta herramienta. Les sugiero, si alguien tiene interés en este tema, entre para ver, porque es muy desmenuzado, muy desglosado por indicadores. Yo nada más pongo el panorama general, nuestra valoración, o sea, cómo estamos rankeados. Estamos como insuficientes, pero en un grado alto, ¿no? En un grado alto, no estamos cumpliendo, no estamos ni en términos medios. Para ir concluyendo, consideraciones finales. A pesar de que México está entre los países con alto riesgo de desastres y que nuestra normatividad contempla leyes y reglamentos que están bien planteados para la atención de este tema, incluido lo que respecta al cambio climático, lo cierto es que las acciones que se están realizando distan del propósito de prevención y minimización de riesgos de desastre asociados al cambio climático. La teoría de la gestión integral de riesgos de desastre contiene los elementos necesarios para su cumplimiento en lo conceptual, y una vez que la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastre se promulga, no sé cuál de las tres versiones que se están ahí en las discusiones y en el aire, se espera que también esto contribuya desde lo normativo. Sin embargo, en su operatividad no se cuenta con los instrumentos que se requieren para ello. Fue un golpe fuerte la extinción del Fonden y del FOPREDEN, tratando de sustituirlos con bonos y seguros que ya se usaban en el pasado para complementar el Fonden y proponiéndolos ahora como algo novedoso. Ciertamente es un retroceso de al menos 20 años en cuanto a la gestión integral de riesgos de desastre. Es evidente que la ley general en la materia, que está en el limbo, la de protección civil y gestión integral, pone en peligro y va en dirección contraria para cumplir con los acuerdos internacionales signados por México para enfrentar el cambio climático. De igual manera, el recorte en el presupuesto de egresos de la Federación de 21 y 22 a los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero y a la adaptación para atender la crisis climática hace difícil o imposible cumplir con los acuerdos internacionales firmados por México. Actualmente no se cuenta con un fondo financiero que efectivamente y objetivamente prevenga y mitigue los riesgos de desastre. En cuanto a las capacidades de adaptación, son pertinentes, las definiciones son adecuadas, el problema es que no se está actualizando, no se les está prestando atención, lo que es un signo evidente de la poca importancia que se ha dado del tema. La conclusión final es entonces que vamos realmente rezagados en México en cuanto a la gestión integral de riesgos de desastre y la atención del tema de cambio climático con respecto a lo que nuestra propia normatividad indica, los compromisos contraídos a nivel internacional y, lo más importante, para atender los efectos del cambio climático en nuestras poblaciones y en nuestros sistemas económicos y sociales. Y entonces yo utilizaba el término, voy a dejar de compartir, el término resiliencia o resistencia, y en esa resistencia yo la quise utilizar en sus dos acepciones. Estamos resistiendo, sobreviviendo nada más, sin realmente ser efectivos para la atención de los efectos del cambio climático, y acaso también estamos resistiéndonos, rechazando la atención en este tema. Con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Doctora Lourdes, muchísimas gracias por por este recorrido acerca de la influencia del cambio climático. Y bueno, pues ya saben la dinámica, compañeros. Aquí estamos trabajando en el colegio asuntos relacionados, hay líneas de investigación que se abocan justamente en estos temas. Entonces, ahorita en un momento más, ya saben, pueden hacer la pregunta de viva voz o pueden escribirlas aquí en el chat y las vamos a leer para que la doctora nos regale también pues una respuesta. Un segundito nada más acá, déjenme empezar a leer los comentarios. Aprovechando, comentó en algún momento que
hablaba sobre la existencia o la no existencia de estos fenómenos que a veces se construyen desde la academia, ¿no? Entonces, aquí me encantaría, doctora, que en lo que llegan las preguntas, si nos pudiera comentar un poquito, pues, cuál es la importancia de estos discursos dentro del desarrollo político, ¿no? Y sobre todo, cuál es la influencia que tiene la academia para dirigir y señalar, pues, estas líneas prioritarias de atención ante estos temas de resiliencia y cambio climático. Me parece que tiene apagado su micrófono. Tiene razón. Gracias. Respecto bueno, a nuestro papel como académicos. Bueno, como académicos solo podemos desde nuestra trinchera hacer evidente, divulgar la información, los resultados de nuestros trabajos, de nuestros proyectos relacionados con el cambio climático, pero eso es lo que nos toca como académicos, ¿no? Levantar la voz, expresar lo que nosotros hemos encontrado, las evidencias de los impactos, los factores, etcétera. Pero a nivel nacional, en el sistema político, recordemos que la política pública de nuestro país está indicada en el Programa Nacional de Desarrollo. Y entonces, si dentro de este Programa Nacional de Desarrollo no hay un eje de atención o prioritario los temas o el tema de cambio climático y cuestiones ambientales, obviamente la política pública no dirigirá programas, proyectos, esfuerzos ni dinero a la atención de esto, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Bueno, ya nos están llegando los primeros comentarios. La felicitan por su presentación. Además, también preguntan, doctora, que ante un desastre natural de magnitudes, de grandes magnitudes, y ante estas emergencias, ¿de dónde se obtienen los recursos? Ya que, como comentó el Fonden, pues dejó de existir, ¿no? Sí, el Fonden como tal, como fideicomiso, igual que el FOPREDEN, que era el Fondo de Prevención, no existen. Se recurrió a bonos que ya de todas maneras se utilizaban antes como complementarios a estos fideicomisos y ahora el mecanismo es diferente para atención. Se supone que los estados, en este caso, hablemos de un desastre que ocurriese o acabase de ocurrir en Veracruz, que espero que no ocurra, en lugar de recurrir después de la declaratoria de emergencia al FONDEM, el Estado, o sea, la entidad federativa, el gobierno estatal, le corresponde, de acuerdo a cómo está contemplado ahora, hacer frente a la atención de esta emergencia. El asunto es que no hay una partida específica para la atención y no hay del sistema de la administración central o federal la dotación de recursos al Estado para que atienda esta emergencia. Y entonces ahí es donde está este cuello de botella que puede o no solucionarse, porque lamentablemente luego también estamos con las filias o fobias partidistas y entonces puede ser ahí un interruptor si son del mismo partido, si no son o sea, una serie de cuestiones realmente inmersas. Por eso decía que la vulnerabilidad es un sistema complejo, ¿no? Donde no nada más tiene que ver con cuestiones socioeconómicas. Y yo estoy ya, hace mucho que rechacé la tesis de vulnerabilidad, de que es que los más vulnerables son nomás los de menos ingresos socioeconómicos. No, no es cierto. No, no es cierto. La vulnerabilidad multifactorial y compleja incorpora muchos otros elementos como la cuestión política también. Ahora usted tiene cerrado su micrófono, Octavio. Vamos Sí, 1-1. Gracias, 1-1 empate. Nos dice, en ese tenor que está mencionando acerca de la complejidad y de todas las variables o elementos que se conjugan en esta dinámica, preguntan aquí sobre estos vaticinios. ¿Cómo ve el futuro con la continuidad o no del partido que actualmente está en el poder? Esto enmarcado en el cumplimiento de los compromisos de la atención del CC, ¿no? Del cambio climático. Bueno, obviamente no puedo vaticinar, no tengo la capacidad de predicción todavía, pero ante los hechos en el periodo histórico de los gobiernos, no solo de sino del periodo histórico de los gobiernos en relación con los convenios, por ejemplo, el más reciente 2015 para acá, vamos a hablar de los gobiernos de 2015 a la fecha,
no se observa acciones o proyectos específicos evidentes para la atención de los compromisos y de minimizar el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es energías limpias. ¿Qué se ha hecho en de 2015 a la fecha respecto a las energías limpias? Inicialmente se instaló una mesa muy interesante ante el cambio climático, donde involucraba prácticamente todas las secretarías de Estados con compromisos, con colaboración en proyectos. Esto se dejó de lado, esta mesa ya no está funcionando. Esta mesa ante el cambio climático conformada por las diferentes secretarías dentro de sus áreas que les correspondan, esto ya no está funcionando. Dígame usted o algunos de quienes nos acompañan, ¿qué obras específicas de energías limpias identifica en este año? El año pasado, el antepasado, el antepasado. Y entonces ya estamos a 2024. Evidentemente no vamos a llegar a la meta comprometida, ¿no? Porque no hay acciones. En lugar de irnos por las energías limpias, se está volviendo hacia las energías fósiles, hacia el uso de insumos fósiles, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde están las energías limpias? Por ejemplo, en una de las metas. Entonces, bueno, ante los hechos contundentes de las obras y acciones de los gobiernos de 2015 a la fecha, yo no observo acciones que puedan de manera inmediata y en el corto plazo remediar lo que no se ha remediado en tantos años. Claro, muchas gracias. Bueno, desde los altos mandos del colegio siguen llegando las felicitaciones. También pregunta por aquí Diana Pérez, ¿qué acciones contribuyen a mitigar en gran medida el cambio climático? ¿Programas, por ejemplo? Pregunta. Sí, acciones específicas para el cambio climático, si lo vemos por el tema de componentes, exposición ante exposición, bueno, no puede uno como prevenir mucho, pero ante sensibilidad y capacidad de adaptación, sí. En temas de sensibilidad encontramos ahí los temas de vulnerabilidad. Sí se elaboran, por ejemplo, en Veracruz perfectamente se identifican ya los municipios más vulnerables en asentamientos humanos, en actividades económicas, etcétera, etcétera. Los proyectos o programas deberían estar dirigidos específicamente a estos municipios para disminuir su sensibilidad, o sea, para disminuir sus elementos de vulnerabilidad, para disminuir los impactos del cambio climático. Lo mismo la capacidad de adaptación. Aquí en la capacidad de adaptación es muy importante el trabajo de las instituciones, de las dependencias de gobierno y académicas, ¿eh? O sea, cómo estamos contribuyendo, cómo estamos siendo factor para disminuir y prevenir desde la educación, desde nuestras propias acciones, yo misma como individuo, o sea, con acciones tan mínimas y tan locales y tan intrahogar puedo contribuir. ¿Cómo estoy contribuyendo yo misma a esas acciones, no? Entonces, estos programas tendrían que atenderse y dirigirse en primer término a los municipios más vulnerables para disminuir su vulnerabilidad ante el cambio climático y después distribuirse y extrapolarse al resto de los municipios, al resto de los estados y al resto del país, por supuesto. Perfecto. Para concluir, bueno, ya esta parte de preguntas para concluir, por acá la cuestionan y dicen, ¿cómo podría contribuir políticas públicas, cómo podría contribuir la política pública en proyectos de uso de energías renovables en los sistemas de producción y transformación de alimentos? Para que esto ocurra es todo un sistema. Como les decía, la política pública de nuestro país está dictada, está especificada o se deriva viene del Programa Nacional de Desarrollo. Y entonces lo que se esperaría es que el próximo Programa Nacional de Desarrollo sea un eje prioritario los temas ambientales y de atención al cambio climático. Si esto está plasmado en este plan y entonces la política pública y por mandato la obligatoriedad de las secretarías y dependencias es bajar programas y proyectos con recursos para la atención de este tema. Porque si no está en nuestra política pública, no va a bajar nada de dinero ni de recursos. Claro. Bueno, pues con esta tanda de preguntas, respuestas, comentarios, cerramos este seminario en honor al doctor Landeros. Y bueno, pues agradecemos también la participación de la doctora María Lourdes Romo Aguilar. Estamos
en deuda con usted y bueno, ya sabe que aquí tiene su casa. Para nosotros es muy importante escuchar de primera mano desde voz de los protagonistas de estas disciplinas, pues todos estos desafíos y dilemas heurísticos que se presentan tanto para concebir estos esquemas como también prácticos, y vemos también esta mezcolanza con la política y otros asuntos en los que estamos inmersos también, ¿no? Y somos actores. Doctora, quedamos en deuda, en pronto le haremos llegar su constancia y bueno, de parte de toda la comunidad Campus Veracruz, le mandamos un saludo, provecho para todos los que están por comer y los que están ahora comiendo. Bueno, buenas tardes y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, un placer. Sí, hasta luego, hasta luego.